Hola a todos y bienvenidos a mi canal Inglés Fácil con Laura. En este vídeo vamos a aprender lo que son las Reported Questions, como extensión al Reported Speech que ya habéis visto seguramente en este mismo canal. Si no lo habéis visto el Reported Speech, os recomiendo que lo veáis. Os pongo aquí arriba un enlace al vídeo porque es necesario saber los tiempos verbales y qué cambios hay que hacer cuando pasemos de un estilo directo a un estilo indirecto. Los reported questions son un poquito más sencilla, es un vídeo un poquito más corto y muy sencillo. Lo vas a entender súper fácil. Vamos a ello. ¿Qué son las reported questions? Bueno, pues es cuando en lugar de hacernos una frase en afirmativa o negativa, se nos hace una pregunta. Yo ayer vi a Joe y me dijo, ¿cuándo iremos al cine? La forma de hacer el reported speech es distinta al reported speech en oraciones afirmativas y negativas. Las reported questions en inglés tienen que diferenciarse por el tipo de pregunta que se nos hace. Por un lado están las preguntas de WH, lo he llamado. What, who, where. Preguntas donde se nos hace una pregunta sobre un sitio, sobre una persona. Y otro tipo de preguntas donde la respuesta que requiere es yes or no. El tratamiento a la hora de hacer el reported speech es un poco distinto, pero igualmente es sencillo. Verás cómo lo vas a entender. Vamos a comenzar por las WH questions. Cuando se nos pregunta por alguien, por cuándo, who, when, where, right? Yesterday we saw Joe. Vimos a Joe. Y Joe preguntó, where is your house? Where is your house? This is a WH question. Where is your house? Requiere de una respuesta. No es un yes, no, right? Where is your house? Bueno, pues la respuesta cuando pasemos al reported speech diremos Joe asked, ya no diremos said o told me, diremos preguntó Joe asked o Joe asked me o Joe asked him, depende de quién le esté preguntando, y a continuación cambiamos el orden. Me explico. Esto, el orden del verbo to be es where is y a continuación el sujeto. Cuando pasamos al reported speech, ponemos la primera parte de la frase que es Joe asked o Joe asked me. A continuación pondremos el WH, where. Y a continuación del where, el orden de una frase en afirmativa. My house was. Ya no es was my house. Where was my house? He asked me where my house was. ¿Os dais cuenta que hemos cambiado el orden? Cuando hacemos preguntas en el verbo to be, recordad que el verbo to be se cambia de orden. Where are you? Right? Cuando lo pasamos a reported speech, empezamos con la primera parte de siempre, Joe asked, where, el WH question, y a continuación la frase en orden como si fuese una frase afirmativa. Vamos a verla con el segundo ejemplo que he puesto. Ayer vi a Joe y me dijo, when will we go to the cinema? ¿Cuándo iremos al cine? Right? So, reported speech, WH question. I saw Joe and he asked me, vamos a poner el when, right? A continuación viene la segunda parte. El will we go to the cinema es una construcción en pregunta, perdón. Ahora tendremos que ponerla una construcción en afirmativa. He asked me when we, el will, acordaos que pasará a would. When we would go to the cinema. Right? ¿Veis que aquí el will we está formando una pregunta y en el reported speech, después del when, ya ponemos una estructura afirmativa. When we would go to the cinema.
Bueno, pues veréis que en la pizarra he escrito 3 preguntas, son WH, who, when and where. WH questions. Siempre tenemos que empezar la frase, cuando hagamos el reported speech, de Joe asked me, Joe me preguntó. Pero bueno, lo he escrito aquí arriba para no tener que escribirlo todo el tiempo. Let's go. Sentence number 1. I saw Joe and he asked, who is your brother? When I make the reported speech, cuando creo el reported speech, tendré que decir Joe asked me who, y luego recordad que después del who, lo que antes era la estructura de una pregunta se convierte en una estructura de frase afirmativa. Who, my brother, was. Veréis que aquí está el who. A continuación, el sujeto y el verbo, cambiado de tiempo verbal. Le hemos pasado del present simple a past simple. Pero después del who ya es my brother was. Es como si fuese una frase afirmativa. Right? Sentence number 2. ¿Qué me preguntó Joe? When is your birthday? Me preguntó cuándo era mi cumpleaños. Right? Then, Joe asked me when. A ver si lo acertáis. When my birthday was. Acordaos que si Joe me pregunta cuándo es tu cumpleaños, yo le digo a una tercera persona, Joe me preguntó cuándo era mi cumpleaños, right? Los posesivos, los adjetivos posesivos tienen que cambiarse dependiendo de la perspectiva. So, when, y a continuación, veis que la estructura es de una frase afirmativa. La hemos cambiado. Let's go with sentence number 3. Question number 3. Where have you been? ¿Dónde has estado? Vi a Joe y me dijo, where have you been? Right? Entonces tenemos que empezar el reported speech con Joe asked me where. Acordaos que el present perfect pasa a past perfect. Where I had been. Where, y a continuación, estructura de frase afirmativa. ¿Qué pasa cuando la pregunta del estilo directo requiere de una respuesta que pueda ser sí o no? Por ejemplo, ¿do you live in Valencia? Imaginaos que ayer vimos a Joe y me dice, ¿do you live in Valencia? Yo al día siguiente digo, I saw Joe yesterday. And Joe asked, or asked me, me preguntó, o preguntó. Tenemos que decir sí. ¿Cómo se dice ese sí? Vivo en Valencia. Ese sí será if o whether, cualquiera de los dos. Lo más sencillo siempre es decir if, pero bueno, whether también se puede decir. Joe asked me if, y a continuación del if, igual que el WH question. La estructura de la frase será en afirmativa. Así que, Joe asked me if I lived in Valencia. Right? Acordaos que el present simple pasa a past simple igualmente. Joe asked me if I lived in Valencia. It is very easy. Vamos a practicarlo. Pues de nuevo, veréis que he escrito 3 frases para practicar las yes-no questions. Right? Sentence number 1. Do you like ice cream? Ayer vimos a Joe y nos preguntó, do you like ice cream? So, reported question. Joe asked me if I liked ice cream. Remember, if, a continuación una estructura de una frase afirmativa con los cambios en los tiempos verbales pertinentes. El like, present simple, se transforma en past simple. I saw Joe and he asked me if I liked ice cream. Right? Sentence number 2. Do you live in London? ¿Vives en Londres? Esto es una pregunta que requiere una respuesta, ¿sí o no? Do you live in London? So, reported speech. Joe asked me if
I lived in London. Right? If, a continuación, estructura de oración afirmativa con los cambios pertinentes. El presente simple pasa a pasado simple. Present simple, past simple. Y la perspectiva, si me pregunta por ti, yo le diré que me ha preguntado a mí, con lo cual ese you se transforma en I. Right? Last question. Have you been to the United States? ¿Has estado en Estados Unidos? So, reported speech, reported question. Joe asked me if, sujeto, I. ¿Qué tiempo verbal es? Present perfect. ¿A qué pasaba el present perfect? A past perfect. If I had been to the United States. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con las reported questions. Espero que te haya resultado fácil entenderlo y recuerda, suscríbete a mi canal si quieres que te lleguen notificaciones cada vez que publique nuevos vídeos. Thank you very much and bye bye.